Audiolibro Nueva Medicina Germánica, el testamento de una nueva medicina, parte 1. Autor, Dr. Rike Hirthammer, doctor en medicina y teólogo. Las 5 leyes biológicas de la naturaleza, fundamento de toda la medicina. Los programas biológicos sensatos especiales de la naturaleza. Música Melodía arcaica, Mein Studentenmädchen, compuesta por el Dr. Rike Hirthammer. Capítulo 13. Locución Josep María Subirá y Vallés, divulgador, escritor y facilitador de salud. 9. Ritmo vegetativo. Simpaticotonía, vagotonía. Si cualquier médico de este mundo se hubiese interesado por el ritmo fundamental de la biología, el ritmo día-noche o el ritmo de simpaticotonía y vagotonía, y hubiese visitado científicamente, aunque solo hubieran sido 3 pacientes de cáncer, habría visto las correlaciones del cáncer. Y yo mismo, durante mis primeros 20 años de actividad médica, me incluyo en el grupo los que pasaban por alto estos hechos. Por desgracia, nuestra medicina no tiene en gran consideración el ocuparse de estas cuestiones del biorritmo. Incluso se puede decir que en este campo se sigue en el oscurantismo. En los libros de psicosomática de grandes dimensiones, solo se dedican unas pocas líneas al biorritmo. Y estas pocas líneas son muy pobres. Según el axioma, donde hay una molestia, se habla de distonía vegetativa, y con eso basta. En el campo de la génesis del cáncer, de su evolución y curación, el ritmo vegetativo juega un papel de importancia fundamental. Nótese, la modificación del ritmo vegetativo, biorritmo, es el criterio de diagnóstico más importante de la enfermedad del cáncer. Y precisamente tanto la génesis del cáncer como su curación, DHS y CL. La génesis de la enfermedad cancerosa, es decir, la entrada de un programa especial biológico y sensato, consiste, por lo que respecta al biorritmo, en una simpaticotonía permanente desencadenada por un DHS, la evolución de la curación postconceptiva en una vagotonía permanente. La curación final consiste en una vuelta a la normotonía. El estado vegetativo de un paciente es el más accesible para el diagnóstico. Basta dar la mano al paciente para saber si tiene las manos frías o calientes, es decir, si se encuentra en simpaticotonía o en vagotonía. Las alteraciones del ritmo vegetativo se consideran disfunciones circulatorias que hay que regresar al valor normal. Muchas personas resisten estas alteraciones durante una semana o 14 días, si después en casa pueden sacar el estrés del hospital. Pero más allá de las 4 semanas se vuelve más difícil. Para agravar la situación, se añade el escaso conocimiento de la nueva medicina por parte de los médicos. Estos, en el hospital, ordenaban a cualquier paciente con una complicación, por ejemplo, un drenaje pleúrico o una transfusión de sangre, que ya estaba en la fase de reparación, fase PCL, y se decía siempre lo mismo. No podemos hacer nada más. La circulación ya está afectada totalmente por el cáncer. Nuestro médico jefe ha prescrito la morfina. A los parientes después se les contaba que el paciente ya no tenía esperanza, que el sistema circulatorio estaba totalmente destruido y que se le debía dejar morir en paz. Tras algunos días, efectivamente, moría por el efecto de la morfina. Conozco muchísimos pacientes que han permanecido en una profunda vagotonía durante meses, con esa supuesta disfunción circulatoria permanente, y que hoy en día están alegremente sanos. De hecho, la fase de vagotonía, la fase de reparación tras la conflictolisis, es solamente una fase que termina de un modo natural cuando el organismo se encuentra de nuevo en normotonía, pero solo depende de la naturaleza. El organismo ha reparado el cerebro y también el órgano de tal manera que el individuo puede retomar la lucha de la vida. Si un hombre o un animal antes se levantaba de que la reparación haya concluido y se encuentra de nuevo en la lucha por la existencia, eso sería un verdadero suicidio. Justo como en la fase de conflicto activo el organismo moviliza todas las fuerzas para superar el conflicto a su favor, así en la fase de reparación busca tener la máxima tranquilidad, de modo que el foco de Hammer en el cerebro y el tumor en el órgano puedan cicatrizar. Así como es posible dividir el día en 24 horas en una fase diurna y nocturna, también en la enfermedad del cáncer se puede distinguir una fase diurna de simpaticotonía permanente o fase de conflicto de una fase nocturna de vagotonía permanente o fase de reparación. Y al igual que la persona de noche no está enferma porque duerme y de día no está mala porque no duerme, en principio la fase de conflicto activo, igual que la fase de reparación, son normales. Sustancialmente por eso la enfermedad del cáncer es algo normal.
Es cualquier cosa menos una célula enloquecida que supuestamente se comporta de un modo loco destruyendo todo, que crece de manera incontrolable, se multiplica y lucha contra su supuesto organismo huésped. El tumor, contra el que se vuelve la ira de los médicos, es solo un indicio relativamente inocuo de la enfermedad verdadera en la psique y en el cerebro. Básicamente, podemos considerar un conflicto que sufrimos en el instante del DHS también como un test de la naturaleza para controlar si nuestro organismo está todavía en posición de superarla con el programa especial que sigue. Si no superamos el test, tenemos que dejar libre el puesto que ocupamos en el mundo para otra persona que consiga superar esa prueba. El tumor en el órgano muestra solamente que ya desde hace tiempo no hemos superado este test y que es urgente superarlo. Quien extirpa este tumor con la esperanza de sanar del todo de la enfermedad es como la persona que al mediodía cierra los ojos y piensa que está amaneciendo. Hasta que nos aferremos el ritmo vegetativo como pulsación de la naturaleza, no podemos comprender en absoluto la nueva medicina. Todos los principios y las leyes de la naturaleza están en relación. De hecho, al final son pocos a los que se puede reconducir todo. Un principio parecido es el ritmo de la naturaleza que llamamos, en referencia a nuestro organismo, ritmo vegetativo. Mis pacientes se saludaban por la mañana con un apretón de manos. Ah, tienes las manos bien calientes, parece que sus circuitos funcionan perfectamente. Cierto, ahora que se sabe, es fácil decir que se habría podido descubrir con facilidad, porque todo cáncer en conflicto activo tiene una simpaticotonía permanente y todo cáncer en la fase de reparación tras la solución del conflicto tiene una vagotonía permanente. Lo mismo vale naturalmente para las enfermedades oncoequivalentes. ¿Qué relación hay entre este fenómeno y nuestro biorritmo? ¿Dónde se sitúa la disfunción? ¿Se trata realmente de una disfunción? Las preguntas tienen que ver, sobre todo, con una comprensión radical del cáncer. Comencemos desde el principio. En nuestro ritmo diario existen dos fases. Uno, la fase diurna. En esta fase trabajamos y luchamos. Tenemos que estar bien despiertos. Dura más o menos desde las 4 de la mañana hasta las 8 de la tarde en verano y de las 6 hasta las 6 de la tarde en invierno. Están inervados los órganos denominados ergotrópicos, es decir, los órganos del trabajo, músculos, corazón, cerebro. 2. La fase diurna. En esta fase dormimos. Psique, cerebro y órganos descansan del trabajo. En esta fase están inervados y muy irrigados de sangre los denominados órganos trofotrópicos: estómago, intestino, hígado, páncreas. La nutrición se produce tranquilamente. Psique, cerebro y órganos, todo el organismo recupera las fuerzas para el día siguiente. La medicina denominada moderna, sin embargo, ha intentado ignorar este ritmo día-noche. En las secciones de reanimación ya no existe ningún ritmo día-noche. Siempre están las luces encendidas. La presión sanguínea, señal segura de la diferencia del ritmo entre el día y la noche, se mantiene estable, como se dice eufemísticamente, durante las 24 horas. Esta es la primera cosa sin sentido. Para mantener artificialmente alta la presión sanguínea, en cada persona sana que duerme desciende sistólicamente por debajo de los 100 milímetros de mercurio, se administra al paciente continuamente fármacos para la circulación, que no son otra cosa que simpático-tónicos. En la práctica, el paciente no puede dormir profundamente. Recordemos el esquema del desarrollo bifásico de todos los programas especiales biológicos y sensatos del capítulo 7 sobre las dos fases de todas las enfermedades si se produce la solución del conflicto. El ritmo normal día-noche es la normotonía. En la primera fase de estrés de conflicto activo domina la simpaticotonía. En la segunda fase de reparación, con conflicto resuelto, la vagotonía. Tras la conclusión de la fase PCL, de nuevo la normotonía. Entre DHS, CL y el regreso a la normalidad hacia la eutonía se sitúa, por ejemplo, una enfermedad cancerosa. Para poder comprender el sentido y la sustancia de la modificación del biorritmo, queremos presentar una vez más un típico conflicto de territorio mediante el ejemplo del ciervo. Un ciervo joven irrumpe en el territorio de un viejo y, aprovechándose del efecto sorpresa, saca al viejo ciervo de su territorio. Este último sufre un DHS con conflicto de territorio permanente. Este DHS con correspondiente conflicto de territorio prevé al mismo tiempo entrar en un programa especial o de emergencia. Puede causar la muerte del ciervo viejo, pero también puede ser su suerte, porque si no se hubiese sufrido ningún DHS, su organismo no tendría ningún estímulo para movilizar todas sus fuerzas. Por el contrario, así moviliza todas sus fuerzas y actúa a pleno ritmo. Se prepara a fondo, lleva a cabo un ataque, saca toda su experiencia de lucha acumulada durante años. El ciervo joven no está preparado y tiene que abandonar el campo. El ciervo viejo ha aprovechado su ocasión, quizás para un año o dos, incluso tres. ¿Quién lo sabe? Una u otra vez se repetirá la ley de la lucha por el territorio. Entonces, el ciervo viejo, vencido en el campo de batalla, se irá dejando el territorio al joven sucesor.
El ciervo viejo perderá las fuerzas, adelgazará y al final morirá de debilidad como una persona que está enferma de cáncer y no ha sido capaz de resolver su conflicto. Decidme vosotros, un VHS con su simpaticotonía y la entrada de un programa especial, ¿es solo una disfunción o es un proceso necesario para la supervivencia en la naturaleza? A la naturaleza le han hecho falta muchos millones de años para crear este fantástico sistema con cientos de variantes, como ha sido confirmado. Por lo tanto, no puedo creer que no tenga ningún sentido, incluso aunque nosotros, hombres míopes, solo seamos capaces de considerar todo como disfunción, enfermedad, etc. Cierto que no se puede consolar al enfermo diciéndole que su muerte también sería algo normal. Estamos acostumbrados a combatir todas las enfermedades, tumores, bacterias, incluso los síntomas individuales como fiebre, conato de vómito, edema, etc. Son algo malo, maligno, que destruye al hombre. Creo que tenemos que aprender urgentemente un nuevo modo de entender la realidad de la enfermedad. La fase de surgimiento del cáncer de conflicto activo es igual que una fase diurna permanente. Así se nos describe en la Ilíada que el furioso Aquiles estuvo enfadado durante mucho tiempo hasta que mató a Héctor, que había asesinado a su amigo Patroclo. Justo después, Aquiles murió de un infarto cardíaco. El paciente que está en ritmo diurno permanece, no puede dormir, tiene una producción elevada de adrenalina, pierde peso hasta que resuelve finalmente su conflicto o no puede resolverlo ya nunca. Normalmente a la fase diurna permanente de conflicto activo le sigue la fase postconflictiva, la fase nocturna permanente o de reparación. Toda enfermedad cancerosa u oncoequivalente es, por lo tanto, un proceso rítmico día-noche postergado durante mucho tiempo. No se puede creer que un proceso así pueda ser casual. También hay que excluir la hipótesis de los aprendices de Brujo de que un proceso regulado así es la obra casual de una célula enloquecida. Todo nuestro organismo funciona guiado por sus dos inervaciones simpática y parasimpática, con el ritmo día y noche de tensión y relajación, fase de estrés y fase de reparación, con fase de conflicto activo y de solución del conflicto, con surgimiento del cáncer y curación del cáncer. Este sistema nervioso vegetativo es el segundo sistema más antiguo de nuestro cuerpo. Deriva del tiempo en el que el denominado puente o pons de nuestro actual tronco cerebral era casi el cerebro de nuestros antepasados más primitivos. Debe haber sucedido hace 80 a 100 millones de años, antes de que existieran los mamíferos, cuando por primera vez se delineó la diferencia entre día y noche. La temperatura corporal se volvió regulable y el organismo mostró una especie de reloj que indicaba el ritmo noche-día. 9.1. El sistema nervioso vegetativo, la central computerizada de los sucesos rítmicos biológicos de nuestro cuerpo. Cuando nuestro organismo está sano, oscila entre los denominados ritmos y al mismo tiempo en ciclos más grandes. Llamamos el ritmo de varias maneras, ritmo día-noche o también ritmo despierto-sueño o ritmo tensión-relajación o ritmo simpático-tónico-parasimpático-tónico, igual a pagotónico. Este ritmo día-noche en el hombre y en el animal oscila como un péndulo, donde algunas especies animales, cazadores nocturnos, de noche tienen la fase de tensión y de día la fase de reposo. Este ritmo, que llamamos también ritmo vegetativo, es un componente esencial de todo nuestro organismo, de hecho de toda nuestra vida. La funcionalidad de todos nuestros órganos se coordina por este ritmo vegetativo. El sistema nervioso central que provoca tal coordinación se llama sistema nervioso vegetativo o autónomo. A menudo se compara también con las riendas de un caballo, entre las que nuestro organismo se movería justo como un caballo. Una rienda, la simpática, tira en la dirección de la tensión, la otra, la parasimpática, en la dirección de la relajación y del reposo. Dado que el nervio principal, que todo el grupo del sistema nervioso parasimpático es el nervio vago, la inervación de reposo también se llama vagotonía. La inervación simpática y la parasimpática tienen cada una su propia red telegráfica, como podremos ver en los esquemas de la inervación a continuación. En el ámbito de este libro es importante comprender esta rienda nerviosa de nuestro organismo, dado que cada célula de nuestro cuerpo está guiada por estas riendas. Lo vemos en la parasimpaticotonía permanente durante la fase de reparación PCL. Parece que sea suficiente una única línea telegráfica parasimpática. La correspondiente estación de clasificación, los denominados ganglios, se distribuyen desde la garganta hasta la pelvis. Parece que esta red telegráfica tiene dos líneas de las que, dicho de un modo aproximado, una corre paralelamente a la línea telegráfica parasimpática, es decir, de la médula espinal. La otra línea telegráfica es la hormonal nerviosa. Tálamo, hipófisis, tiroides, tálamo, hipófisis, células insulares alfa y beta, tálamo, hipófisis, corteza subrenal. 9.2. Parasimpaticotonía o vagotonía y simpaticotonía. En la vieja medicina clásica no sabíamos bien cómo encuadrar los conceptos de parasimpaticotonía o vagotonía y simpaticotonía.
Todo lo llamábamos sistema nervioso vegetativo. Si alguien no conseguía dormir, tenía los nervios alterados, o si siempre estaba cansado, hablábamos de distonía vegetativa. Durante este tiempo, con la nueva medicina, la simpaticotonía y la vagotonía se han convertido en conceptos fundamentales, dado que sabemos que todos los programas especiales, biológicos y sensatos les sigue una solución del conflicto biológico se producen con este ritmo de dos fases. Con este propósito, queridos lectores, tendréis suficiente información en el capítulo sobre la segunda ley biológica natural. Pero el ritmo vegetativo diferente que en el pasado fue definido como las riendas con las que la madre naturaleza guía a cada individuo, no existe solo en los programas EBS, sino que también la normotonía tiene dos fases. Excluyendo a unas pocas especies animales, los denominados cazadores nocturnos, la fase diurna es la fase de estrés simpático-tónica. En verano empieza hacia las 3 y en invierno alrededor de las 5. La fase nocturna es la fase de relajación o reposo, igual a fase vagotónica. Los chinos las llaman yin y yang, donde el yin representa el principio femenino pasivo y el yang el masculino activo. En un sentido más amplio, se podría considerar el principio femenino como la vagotonía y el principio masculino yang como la simpaticotonía. En la mayor parte de las culturas y de las religiones se conocen dualismos parecidos. Sin embargo, estos jamás se entendieron como científicamente biológicos. De hecho, cualquier comparación cojearía. En casi todas las culturas, la noche representa la oscuridad, el frío y la muerte, mientras que el día representa la vida, la luz y el calor. En la naturaleza, sin embargo, en la noche hay reposo, calma, vagotonía. De día estrés y conflictos, a excepción, como hemos dicho, de los cazadores nocturnos, que tienen el ritmo cambiado al igual que los animales que cazan. La naturaleza misma tiene en cuenta el hecho de que los animales de presa se encuentran en la fase PCL con un DHS pueden dormir solo hacia las 3 o 4 de la mañana, cuando clarea, de modo que no sean sorprendidos y matados por los cazadores nocturnos en la oscuridad mientras duermen. Vamos a crear una nueva expresión para este encenderse y apagarse biológico, ritmo biológico ondulatorio. Tanto la normotonía como la bifasicidad del programa especial biológico dato son variaciones de este ritmo biológico ondulatorio, que en mi opinión es el motor originario de la vida. Saltamos la primera parte de la creación de madre naturaleza hasta las primeras células haploides, entonces podemos decir, a las primeras células haploides le sucede la simpaticotonía, según el esquema del paleoencéfalo, para redoblarse internamente y volverse células diploides, que erróneamente en biología consideramos siempre como las primeras células. Ve el capítulo sobre las reglas biogenéticas fundamentales. Con esta primerísima célula haploide no se entiende el óvulo o el espermatozoide que se unen en la célula diploide fecundada. Dentro del gran ritmo biológico ondulatorio de la multiplicación celular, según el esquema del paleoencéfalo con simpaticotonía, transcurren las pequeñas ondas biológicas, porque toda la multiplicación celular interna en el orden cromosómico cuádruple o fase simpaticotónica está seguida de una división celular o separación de los grupos de cromosomas dobles como fase vagotónica. La gran onda biológica está presente, como en el caso de una solución de conflicto, en el embarazo, por ejemplo, en una madre y en un niño al final del tercer mes de embarazo, con la división en vagotonía de las células embrionales, siempre según el esquema del paleoencéfalo y de la siguiente segunda parte vagotónica de la onda biológica con multiplicación celular, según el esquema del neoencéfalo. El lector que esté interesado puede encontrar estos argumentos en el capítulo de las reglas biogenéticas fundamentales contenidas en este libro. Aquí es obligado indicar que en la naturaleza prácticamente todo sucede en esta forma de ondas, según este ritmo biológico ondulatorio, motor originario de la vida. Por medio del ritmo biológico ondulatorio, toda vida sobre la Tierra está conectada con onda del ritmo de una vida, onda del ritmo anual, onda del ritmo mensual y onda del ritmo del día. Se añaden los pequeños ritmos a ondas inmanentes que se entrecruzan entre ellos en toda la naturaleza. Los hombres nos consideramos ya muy buenos por ser capaces de hablar por teléfono sin hilos, mediante las ondas de radio en el globo terrestre. Pero sabemos desde hace mucho tiempo que dos cerebros pueden comunicarse entre ellos incluso sin ayuda de medios técnicos, la denominada telepatía, y sabemos incluso que el hombre y el animal pueden no solo cambiar entre ellos ondas pertenecientes a la propia especie, sino también con las otras razas y especies. Substancialmente, toda la naturaleza, incluidas las plantas, es un único, enorme bosque de antenas de envío y recepción. Todos los individuos envían y reciben. Ritmo biológico ondulatorio. Observemos ahora la denominada inervación vegetativa del hombre y veremos que la inervación simpaticotónica transcurre a través del tronco del nervio simpático. Por lo contrario, la inervación parasimpática o vagotónica pasa a través del nervio vago, el décimo nervio craneal.
Las dos inervaciones ya habían encontrado su colocación bajo el aspecto evolutivo y precisamente en el exterior de la médula espinal, cuando se llegó a la rotura tan significativa de la estructura de anillo de nuestros antepasados. Durante el proceso evolutivo, la musculatura estriada migrada, el epitelio pavimentoso y la mucosa epitelial han migrado en la porción intestinal expelente, recto. Tras la ruptura de la estructura a anillo no teníamos ninguna inervación, dado que la inervación originaria de las partes de músculos y piel migrada con estos fue interrumpida. A partir del quinto segmento lumbar, toda la inervación de las partes migradas tenía que ser inervada de nuevo a través de la médula espinal. Por eso, con una parálisis de fractura espinal, estas partes, esfínter anal y vejiga, musculatura del cuello del útero y musculatura vaginal, así como la musculatura de las ampollas rectales y la vejiga y las correspondientes mucosas y epitelio pavimentoso sensible, paralizan, mientras que todo el tracto gastrointestinal permanece inervado simpáticamente y parasimpáticamente a través del tronco del simpático y el vago, porque su inervación no se produce a través de la médula espinal. Por ejemplo, la anestesia epidural afecta solo a la sensibilidad del cuello del útero y vagina sin afectar a la peristalsis uterina. En la simpaticotonía y la parasimpaticotonía igual a vagotonía, hay que hacer una distinción. Simpaticotonía y vagotonía en los órganos directos del paleoencéfalo. Simpaticotonía, reposo, actividad reducida del tracto gastrointestinal y de sus órganos correspondientes. Vagotonía, actividad aumentada, por ejemplo, mayor peristalsis, mayor secreción, mayor absorción, mayor asunción de alimentos y digestión, sueño. Órganos directos del neoencéfalo en simpaticotonía, aumento del estrés, lucha por la existencia, el organismo está despierto. Todos los órganos directos del neoencéfalo tienen un mayor metabolismo, siempre están en alerta. El organismo, respecto al ambiente que lo rodea, está listo para las máximas prestaciones. Órganos directos del neoencéfalo en vagotonía, reposo de las prestaciones máximas, relajación y regeneración de todos los órganos directos del neoencéfalo en el sueño y en el reposo. Solo las funciones de control más importantes, oído, olfato, están todavía activas para anunciar que el enemigo se acerca. Aunque desde los primerísimos grados evolutivos hasta los estadios de desarrollo actuales, la simpaticotonía y la parasimpaticotonía han permanecido siempre iguales. Sus funciones se han hecho del todo diferentes con la evolución de las funciones cerebrales en el curso del tiempo mediante el desarrollo del neoencéfalo para el paleoencéfalo y los órganos directos de este. Proliferación celular en fase activa, mientras que para el neoencéfalo y los órganos directos de él, proliferación celular en fase de reparación. Estas importantes correlaciones son difíciles de entender para muchos, mucho más porque han rechazado la llave de los conocimientos de la nueva medicina. Estos conocimientos deberían realmente poner fin a las insensatas prácticas farmacológicas polipragmáticas de la actual medicina oficial o de Estado, donde en caso de emergencia no se debe renunciar a los remedios realmente importantes según el experto. Por lo que si un médico demasiado celoso quiere hacer un intento de curación con las medicinas, preguntémosle dónde tiene que funcionar su fármaco, en la simpaticotonía o en la parasimpaticotonía igual a vagotonía, y sobre qué parte cerebral. Normalmente no sabe qué responder, ya que él mismo no toma nunca medicinas como se ha comprobado en innumerables investigaciones. 9.3. El sistema nervioso parasimpático. 9.4. El sistema nervioso simpático. La red telegráfica del simpático en el hombre y en los animales superiores está construida a la perfección, porque en caso de necesidad de fuga por motivos de defensa o por un ataque, la transmisión de la información nerviosa a nivel del simpático tiene que funcionar instantáneamente. Cualquier retraso conllevaría como consecuencia la muerte del individuo. Por el contrario, la relajación o el reposo tras la lucha puede retrasar un par de segundos. En nuestro organismo hay órganos y sistemas de órganos que sirven sobre todo para recuperar las fuerzas, para reconstruir las energías consumidas mediante la organización de refuerzos al frente. A estos pertenece, por ejemplo, el tracto gastrointestinal. Aunque originariamente este tracto gastrointestinal se extendiese desde la boca hasta el ano en el proceso evolutivo, ha sido recubierto parcialmente por la mucosa ectodérmica de la cavidad oral y del perineo, y hoy se extiende solo desde la extremidad del duodeno hasta 12 centímetros por encima del ano. Sin embargo, en estas regiones crecidas sobre el viejo epitelio adenointestinal se ha conservado todavía en profundidad como estrato submucoso. También las inervaciones opuestas pueden estimular el mismo órgano, por ejemplo el estómago. La inervación simpática, que puede causar la úlcera de la mucosa gástrica del epitelio pavimentoso, en la pequeña curvatura y en el bulto del duodeno y al mismo tiempo la inervación principal parasimpática, que permite una peristalsis, regulación de digestión. La situación es análoga en el hígado y en el esófago y en la mayor parte de los otros órganos. No sabemos todavía con precisión si hay órganos individuales o grupos de órganos que son activados
solo por una rienda y no frenados al mismo tiempo por la otra rienda. Sin embargo, para nuestro análisis es muy importante conocer las diferentes funciones de estas riendas. Por ejemplo, si un paciente que antes tenía un buen apetito, estaba en vagotonía, de repente ya no quiere comer y si come, vomita. Esto significa que su esófago está como estrangulado, es decir, ya no está en vagotonía, sino de nuevo en simpaticotonía. Y en 9 de cada 10 casos es víctima de un conflicto de pánico. A menudo se puede intuir dónde ha afectado el conflicto de pánico cuando conocemos el órgano que ha reaccionado principalmente. O si un paciente que antes tenía las manos heladas, no tenía apetito y por la noche no conseguía dormir, sino que pensaba continuamente en su conflicto, de repente tiene las manos calientes, come de nuevo y duerme bien, y está cansado y abatido. Entonces sabemos que el sistema nervioso vegetativo ha invertido la marcha y que el paciente ya no está en simpaticotonía, sino que se encuentra de nuevo en parasimpaticotonía o vagotonía. Para el buen médico, las dos situaciones tienen consecuencias terapéuticas inmediatas. En el primer caso, sabe que tiene que intentar resolver el conflicto del paciente lo antes posible. Si es posible, en el segundo, sin embargo, tiene que ocuparse de las complicaciones del proceso de curación. Siempre es de importancia decisiva la condición de inervación del sistema nervioso vegetativo o la situación vegetativa que hoy en día no se considera jamás en el historial clínico. Y dado que hasta ahora no se le ha dado jamás ninguna importancia, tampoco se han desarrollado los métodos para valorar la diferente condición de inervación. En la discusión sobre la leucemia, veremos que se puede establecer la relación del volumen de eritrocitos respecto al plasma sanguíneo mediante el número de eritrocitos por milímetro cúbico y con el hematócrito, pero con este método no se puede determinar la cantidad total de eritrocitos. Sería grave si el paciente en normotonía, durante la fase leucémica vagotónica, tuviese solo un valor de eritrocitos de 2 millones por milímetro cúbico y un hematócrito con plasma volumen de los eritrocitos del 17%. Sin embargo, si se calcula que el paciente en la vagotonía ha aumentado 2 o 3 veces su volumen sanguíneo, entonces el valor de la cantidad total resulta efectivamente normal. Obviamente, todos los pacientes en vagotonía están cansados y abatidos. Si se siente así también en el paciente leucémico, entonces se dirá que está cansado y abatido a causa de la anemia. Se ha llegado a resultados faltos de sentido propio por el hecho de que la vagotonía no se reconoce en su diversidad como fase de reparación, sino que se considera como una enfermedad. Sucede lo mismo para la mayor parte de los síntomas vegetativos. En el pasado, la fiebre era algo normal en muchas enfermedades infecciosas. Hoy, por el contrario, se tiene que combatir con antibióticos. En realidad, es un síntoma cerebral del proceso de curación, signo de un edema cerebral, muy lejos de derivar de productos del metabolismo bacterial. Cualquiera puede, por lo tanto, imaginarse qué nivel ha trabajado la medicina sintomática hasta ahora. El ritmo vegetativo entre tensión y reposo, día y noche, actividad conflictiva y fase PCL de la reparación tiene dimensiones todavía mayores. Se inserta en ciclos rítmicos más grandes, como el ciclo lunar, ciclo anual de las estaciones y ciclo de la vida. Además, los grandes ritmos se modifican de vez en cuando por la influencia de los planetas y de los grandes astros, sobre todo del Sol. Los hombres siempre han comparado la mañana con un niño apenas nacido, y lo mismo se dice de la primavera. Correspondientemente, se han imaginado la tarde y la noche, el otoño y el invierno como el final de la vida. En medio se encuentra el punto culminante de la vida, la fuerza creativa, la procreación, todo él denominado suceso del hombre. Si transferimos la imagen de estos ritmos vegetativos en su sustancia a las relaciones de inervación de la enfermedad cancerosa, entonces la fase simpaticotónica de conflicto activo es efectivamente una fase de fuerza potenciada y concentrada con la que se afronta un problema de un modo intensificado. El organismo abarca todos los registros y hace proceder todo a pleno ritmo para superar el conflicto reuniendo fuerzas. Cuando del mismo modo un general guía a su ejército reuniendo las fuerzas contra el ejército enemigo, esto se considera inteligente. Si nuestro organismo hace lo mismo, nosotros, aprendizos de brujo, consideramos que esto es una enfermedad. El hecho de que de noche podemos descansar del trabajo y del estrés del día, el hecho de que los animales de invierno estén aletargados hasta la primavera, todo eso se considera normal. Pero ninguno entiende el hecho de que nuestro organismo, cuando ha luchado durante meses a causa de un conflicto con todas sus fuerzas, hasta las de reserva, tras la solución de ese difícil conflicto, necesita incluso varios meses de reposo y de tranquilidad, y también esto se considera una enfermedad. En sustancia, nuestra enfermedad cancerosa es solo un ritmo vegetativo, durante mucho tiempo muy sensato y necesario, del cual la naturaleza nos muestra el modelo. El modelo del ritmo vegetativo es un principio natural.